Bendiciones a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elia, para los que acaban de entrar por primera vez en el canal y no me conocen. El día de hoy quiero compartir contigo algunos datos curiosos que encontré dentro de la Biblia. Por ejemplo, el dato curioso número 1 que encontré es que la iglesia que Dios o que Jesús instituyó en la tierra fue en Jerusalén y no en Roma como muchos creen. Y para esto quiero leerte en Hechos 1 del 4 al 8 que dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso, amado amigo, significa que la iglesia está llamada a salir afuera a predicar las buenas nuevas del Señor Jesucristo, o el Evangelio, o las nuevas de salvación, pero fue instituida en Jerusalén y no en Roma. Y el segundo dato curioso es que fue el apóstol Pablo quien visitó a Roma y no el apóstol Pedro, como muchos creímos en algún tiempo, o como muchos creen que el apóstol Pedro fue quien visitó Roma, pero en realidad el que fue a evangelizar a Roma fue el apóstol Pablo. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, el capítulo 28 del 11 al 26, ya que el apóstol Pablo da ahí su testimonio, su declaración de lo que él estuvo haciendo. Y en Hechos 28:30 también encontrarás que él alquiló una casa y que estuvo ahí en Roma por 2 años predicando y evangelizando libremente el Evangelio o las buenas nuevas del Señor. Ahora, muchos dirán, pero hay una escritura en 1 de Pedro 5 del 13 al 14 donde el apóstol Pedro envía una carta para los romanos. Y sí, amado amigo, es cierto, el apóstol Pedro, lo único dato histórico que tenemos es que él escribió una carta para los romanos, pero que ciertamente él nunca estuvo en Roma específicamente predicando el Evangelio. Estuvo en Cesarea, que era una de las ciudades que estaba bajo el Imperio Romano en aquel entonces, pero no hay dato histórico de hecho de que él haya predicado o haya estado específicamente en Roma, en la ciudad del Vaticano. Así que ciertamente escribió, pero nunca estuvo ahí. Ahora, de estos dos personajes hay algo maravilloso que también encontré dentro de la Biblia, y como dato curioso quiero leer en Gálatas 2 del 7 al 8, que dice de la siguiente manera: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Pablo estaba dando una aclaración de que el mismo que había llamado a Pedro para evangelizar o para dar las buenas nuevas a los de la circuncisión, refiriéndose a los israelitas o a los judíos, ya que ellos practican la circuncisión desde hace tiempos antiguos por ordenanza de Dios, comenzando desde el padre de la fe, Abraham, hasta nuestros días. Dios le había encomendado que fuera a predicar a la casa de Israel al apóstol Pedro. De hecho, eso lo vamos a encontrar en Juan 21 del 15 al 17 también, cuando Dios le da el mandato a Pedro:
Pero también el apóstol Pablo dice que el mismo que a Pedro lo instituyó como apóstol de la circuncisión, a él lo instituyó para predicar a los gentiles, y esto era a todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío o que no eran del pueblo de Israel. Entonces, aquí está otra aclaración más. La diferencia entre Pablo y Pedro es que por eso es que Pedro fue también mandado por Dios a Roma para predicar a los gentiles. Y como paréntesis dentro de esto, quiero decirte que aunque fueron instituidos cada uno para predicar a los de la circuncisión y otros a los de la incircuncisión, tampoco eso fue una limitación para ellos para predicar viceversa. Sí, tal y como lo escuchas. En Hechos 2 vas a encontrar que Pablo abre la predicación del evangelio para los puros judíos, los que se encontraban en Jerusalén. Y eso puedes leerlo en Hechos 2 del 5 al 14. Ahí te va a dar cómo es que Pedro abrió su predicación para los judíos específicamente, pero no obstante Dios lo usó también para predicar a los que no eran judíos. Y también vas a encontrar esta historia en el libro de los Hechos, ya que él predicó a Cornelio y Cornelio era un soldado romano. Y viceversa, el apóstol Pablo también le predicó a sus hermanos los judíos. Ciertamente traían un mandato de Dios, pero Dios nunca se limita solamente a algo específico. Él hace como Él quiere y cuando Él quiere. Un dato curioso que encontré es que ¿sabías que la palabra papa proviene del hebreo Abba, que significa padre en español? Traducido al latín, la palabra Abba, que ves del hebreo, lo tradujeron al latín y formó la palabra papa. Este título se dio por primera vez a Bonifacio III, y sin embargo vamos a leer en Mateo 23:9 que la Biblia dice de la siguiente manera: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Oh cielos, si vemos, nuestro Señor Jesucristo da también recomendaciones específicas y dice: no llaméis a nadie Padre en la tierra. Por eso me pregunto, ¿será que el Papa debe de tener ese título? Es solamente un dato curioso y tú lo puedes leer en tu Biblia, y es sin el afán de ofender a nadie. Simplemente te estoy diciendo lo que la Biblia dice. Otro dato curioso que encontré: ¿sabías que el título de sumo pontífice, que obviamente está traducido del latín, significa sumo, gran o grande, y pontífice, sacerdote? Entonces, si lo traducimos al español, sería el gran sumo sacerdote. Y este es otro de los títulos que se le ha denominado al Papa. Sin embargo, el libro de los Hebreos 4, el versículo 14 y 15, dice de la siguiente manera: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Está hablando, amado oyente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que debe de tener el título de gran sumo sacerdote, porque como nos dice el libro de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y ciertamente, para que reflexionemos, todos los hombres aquí somos pecadores, a excepción de nuestro Señor Jesucristo, que vivió en la tierra siendo humano, pero nunca pecó en nada. ¿Sabías además que la palabra vicarius, obviamente esta palabra es en latín, se traduce como representante del Hijo de Dios en la tierra? Sin embargo, bueno, aquí paréntesis, si
El Papa es quien tiene este título también dentro de sus títulos. ¿Significaría que Él es el representante de Dios en la tierra, de nuestro Señor Jesucristo? Sin embargo, vamos a ver qué dice la Biblia en San Juan 15:26, que dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Bien, ¿de quién se refiere? Obviamente al Espíritu Santo. Él es el único representante de Dios sobre la tierra, el que el mismo Padre envió para hablar de Él y para representarlo dentro de la tierra. Él es el Consolador también. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a consolar a los afligidos. Entonces, el único que podía haber hecho esa actividad o esa misma función en la tierra, pues era alguien semejante a Él, y eso es el Espíritu Santo. Son datos curiosos. Y quiero cerrar sin antes decirte que mi afán no es ofender a nadie, sino simplemente el poder dejar claro lo que la Biblia nos dice. Es para que nuestro conocimiento crezca y para que cada uno de nosotros reflexionemos acerca de lo que la Biblia dice. Todo está escrito en la palabra del Señor, no hay nada oculto. Y bien, no quiero ofender a nuestros católicos, no es créanme, no tengo ese afán de fastidiarlos, solamente me gustaría que leyeran. Ustedes tienen una Biblia también, pueden leerlo y comprobar lo que yo les estoy diciendo así. Ahí, ahora, ¿por qué tomé al Papa? Dirán, ¿verdad? Como ejemplo, porque son títulos que solamente le corresponden a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reflexionemos qué estamos haciendo. Así es que, perdón si les ofendí, no fue mi intención, solamente mi intención es hablarles acerca de lo que la Biblia dice. Pero así me despido, espero que les sea de ayuda. Recuerda, lee tu Biblia católica, encontrarás las verdades ahí y de eso te acercará más a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.